Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pedro Guerrero y soy integrante del equipo número 1. A lo largo de este trabajo, a lo largo de este video, mis compañeros se irán presentando con ustedes y nosotros les vamos a exponer algunas noticias que encontramos de manera digital y algunas otras también físicas y las iremos asociando con temas, temas que vimos dentro de la clase, a lo largo de esta clase de educación. Yo voy a empezar hablando sobre una noticia que encontré en el periódico El Universal. Les va a aparecer por aquí y se las voy a leer. Dice la noticia: en México 6 de cada 10 niños no pueden hacer sumas ni restas con decimales al salir de primaria. Este tema lo voy a asociar con un tema que vimos últimamente, no tiene mucho que lo tocamos dentro de la clase, que se llama la educación formal, no formal e informal. Les explico. Para muchos la educación solamente se lleva dentro del aula de clases, pero no es así como lo piensan, no es tan sencillo como dejar ir a un niño a que tome clases dentro del salón y no se refuerza en casa. Al contrario, ellos deberían de tomar sus clases dentro de un salón y reforzar los conocimientos aprendidos en su casa, en la calle, con sus amigos, con su familia. No significa que solamente se aprenda dentro de un salón de clases. Para mí, desde un punto de vista que tal vez vamos a concordar, vamos a estar de acuerdo, pero la educación se lleva a lo largo de todos nuestros días, no solo cuando estamos dentro de un salón. Me explico. La educación viene desde nuestra familia, nuestros amigos. Para bien o para mal, ese también es un tipo de educación. Tal vez no formal, pero no deja de ser educación. Entonces, regresando a la noticia que estábamos hablando, nos dice que hay una gran cantidad de niños que cuando salen de la primaria no pueden hacer sumas ni restas con punto decimal. Esto es un tema de matemáticas. Tal vez hay un cliché cuando hablamos de las matemáticas porque siempre hemos denominado a un niño inteligente cuando domina ese ámbito. O sea, cuando domina las matemáticas, creemos que un niño cuenta con capacidades diferentes y es más inteligente al resto. Pero dejando este tema de un lado, al punto que yo quiero llegar es que las matemáticas o aprender a hacer estos problemas específicamente es un objetivo que se traza desde que empieza el ciclo escolar. Un objetivo que no solamente puede ser alcanzado o que no es alcanzado solamente con la ayuda del maestro. También tiene que aportar los padres de familia en casa y algún tutor que esté a cargo de él. O sea, no toda la responsabilidad se la tenemos que poner a los maestros, por así decirlo. También es nuestra responsabilidad como hermanos, como familia, seguir haciendo que el niño adquiera conocimientos. Como decía anteriormente, la educación no solamente es dentro del aula. Esa tal vez esa educación formal, pero educación no formal también va parte de nosotros. Lo que nosotros les enseñamos, lo que nosotros les decimos, ellos lo van a aplicar. Para bien o para mal, nosotros estamos educando a un niño cuando lo encontramos en la calle, cuando es nuestro hermano, cuando es nuestro hijo, en su dado caso. Entonces, la educación debe ser un conjunto de estos tres que hemos mencionado: la educación formal, la educación no formal y la educación informal. Estos tres tienen que ser un conjunto para que un niño pueda aprender diferentes temas, no solo las matemáticas en específico, diferentes temas, y los pueda aplicar para la vida diaria. Ahora, explicado este tema, vamos a pasar con la segunda noticia. Esta noticia habla de un término nuevo que se está tocando ahora en México. De hecho, es originario este término. Aquí surgió aquí en México y se llama whitexicans. El término es whitexicans. Esta noticia es de la BBC. BBC pues es un periódico internacional, como ya lo sabemos, pero esta noticia no es de otras partes del mundo, es de aquí de México. Y esta noticia dice así: whitexicans,
una nueva forma de racismo en México contra la gente blanca y adinerada. Ok, este tema lo vamos a abordar o lo vamos a asociar con un tema que vimos hace algunas semanas, hace un par de semanas, que se llama la educación indígena. Tal vez en estos momentos ustedes estén pensando que tiene que ver la gente blanca con la gente indígena. Y lo vamos a ir asociando poco a poco. Vamos a hablar de esto poco a poco. Decirle a una persona que es whitexican, bueno, regresando. Llamar a una persona whitexican es un tipo de racismo, es un tipo de clasismo. Dicho esto, quiero decir que no solo los indígenas sufren de racismo, y está mal. Nosotros no podemos atacar a ninguna persona, ya sea blanco, moreno o negro, de color. No los podemos atacar, no podemos denominarlos, no podemos decirles, es que él es whitexican y él no ha tenido problemas en la vida. ¿Saben? O sea, es un tema muy complicado y aborda muchos puntos de vista, muchos muy diferentes. Pero dicho esto, quiero regresar ahora hacia los indígenas. Esta nota me llamó mucho la atención, porque cuando la vi algunos comentarios que decía, es que ese término solamente es para burla, es para burlarse. Y es ahí el gran problema, porque nosotros dentro de nuestro día a día hacemos muchos comentarios que son solamente como burla sana, pero en realidad no es así. No podemos estar atacando ni burlándonos de personas indígenas ni de personas blancas. Todos somos uno mismo, todos somos un mismo país. Y no podemos ser menos a gente ni blanca ni morena. No nos podemos poner de un lado ni del otro. Todos somos unos mismos, como lo he dicho antes. Ahora, vamos a abordar un poco el tema de la educación indígena. Dejemos un poco de hablar de la gente blanca. Los indígenas han pasado por un proceso para llegar a ser, o para llegar a tener la educación que hoy tienen. Por mucho tiempo, el gobierno o los diferentes gobiernos han dejado de lado a estas comunidades. Las han dejado completamente marginadas. Nosotros que estamos viendo esto, nosotros que tenemos internet, nosotros que estamos teniendo nuestras clases en línea, tenemos muchísimas más oportunidades que una persona que vive en zonas marginadas. Y esto no es nada nuevo y no está mal decirlo, es la verdad. No porque no lo digamos, no está mal. Ellos, los de estas comunidades, los indígenas, se las han visto muy complicadas para lograr los sueños que ellos se trazan a lo largo de su vida. Tal vez para nosotros es muy fácil criticarlo, es muy fácil hablar, es muy fácil decir que vamos a apoyar, pero en realidad debemos de ponernos a pensar qué estamos haciendo para apoyar, qué estamos haciendo, cuáles son nuestros comentarios con los cuales ellos van a sentir un verdadero apoyo de nosotros, cuáles son nuestras acciones con las que nosotros podemos eliminar por completo el racismo y el clasismo que se vive hoy en México, porque una persona, como le dijimos antes, no por ser blanca o por ser negra, no sufre algún tipo de racismo. Todos hemos hecho comentarios racistas o clasistas a lo largo de nuestra vida. Hemos estado equivocados, la hemos regado, por así decirlo. Y es un tema muy grande. No podemos terminar de abordarlo en este video. Pero quiero dejarlo con una reflexión. Nosotros sabemos que nos hemos equivocado. Pero ¿qué estamos haciendo o qué vamos a hacer en un futuro para cambiar la manera de pensar y la manera de actuar para con estas comunidades? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos poniendo de nuestra parte para que esto cambie y para que todos en México tengan las mismas oportunidades? Las oportunidades que nosotros tenemos, las tengan también ellos. Ahora, vamos a pasar con el último tema. Este tema viene de un periódico
que se llama El Economista. Es un periódico que es muy popular dentro de la Ciudad de México, pero también es conocido al norte del país. Ahí esta nota que encontré les va a aparecer aquí, pero dice así: semáforo para la reactivación económica en Ciudad de México y en el país. Hay un tema, por sobre todos los temas, que últimamente se ha hablado mucho, y esto es el coronavirus, el COVID-19. Este tema lo quiero asociar con uno que vimos al empezar las clases y lo abordamos también hace un par de días, y es la responsabilidad social. Ustedes se van a preguntar cómo vamos a abordar el tema del COVID, una enfermedad, una pandemia, con responsabilidad social. Bueno, recordemos que esta nota habla sobre la reactivación económica, sobre una nueva normalidad que se va a llevar. Y nosotros entendemos, o por lo menos yo entiendo como responsabilidad social, el apoyo, la empatía que se le da a personas que lo necesitan. Un tipo de responsabilidad social es cuando donamos algo, cuando apoyamos a una comunidad, cuando donamos algo para desastres naturales. Todo ese tipo de cosas es responsabilidad social. Pero ese tipo de cosas no solo se viven cuando ocurre algún desastre, como por ejemplo el terremoto del 2017. No solo ocurre en eso, esa responsabilidad social la debemos de tener siempre, siempre. Hay muchos grupos, o algunos grupos, en Monterrey y en nuestra Universidad Autónoma de Nuevo León, que se encargan de la responsabilidad social, se encargan de que nosotros la apliquemos. Por ejemplo, donar tapitas, todo esto. Pero no nos desviemos del tema. El tema aquí, como vamos a asociar esta noticia con la responsabilidad social, es que debemos de ser conscientes de que debemos de tener responsabilidad social para que la reactivación económica y la nueva normalidad que vamos a vivir se logre de una manera adecuada, de una buena manera. No podemos seguir comportándonos como nos comportamos, por ejemplo, en el metro, que, que nos juntamos todos, se hace una gran aglomeración de personas, porque esto no nos va a ayudar en nada. No vamos a salir del problema con las mismas acciones que hemos estado llevando. Responsabilidad social también lleva a actuar de manera pensante y hacer las cosas de manera responsable, como lo dice su nombre. Entonces, la responsabilidad social que ahorita debemos de tener es seguir las recomendaciones que nos dicta el gobierno, las recomendaciones de higiene y de seguridad que nos dicta el gobierno federal y el gobierno local, para que nosotros podamos seguir adelante, para que nosotros podamos salir adelante de este duro golpe que se ha visto en la economía del país, y no solo en la economía, también en las familias, porque ha habido gran cantidad de noticias de personas que se quedan sin trabajo, de personas, familias que se han visto muy negras, la situación muy negra, porque no tienen que comer. Y nosotros, como responsabilidad social, debemos de localizar primero que nada a estas familias y tratar de apoyarlas. No sé, tal vez no vamos a donar millones de pesos como lo puede hacer la gente que tiene, pero sí podemos apoyarlas de alguna u otra forma. Si dentro de la empresa en la que trabajamos o trabajan nuestros padres están contratando, bueno, pues apoyar ahí con las personas y decirle: oye, yo sé que tú trabajas en tal lugar, pero en estos momentos no estás trabajando, ¿no te gustaría trabajar acá? O si no tenemos esas posibilidades, pues apoyar con 1 kilo de arroz, comida, víveres, todo lo que necesitemos, apoyarnos, ser empáticos con la persona, con el ambiente que nos rodea, con nuestra sociedad. Eso es responsabilidad social, y para la reactivación económica es fundamental que tengamos responsabilidad social para que este país salga adelante. Hola, buenas tardes. Mi nombre es América Hernández. Yo les voy a hablar de una nota periodística que pasó en Chiapas y se llama Avance Construcción de Escuela Primaria. Bueno, esto sucedió el 2 de junio en Chiapas. Hubo un derrumbe por un huracán en una escuela y se derrumbaron varios edificios. Este, pues fue un mal momento para la escuela, ya que
pues los alumnos y los maestros tuvieron que irse a otro lado a dar las clases. Esta nota me pareció importante ya que la pude relacionar con un tema que vimos en una lectura a principios de semestre, como lo es el entorno político, social y económico de la educación. Bueno, en la mayoría de las naciones o estados es muy importante la educación, ya que es uno de los servicios públicos que dispone de mucho dinero, parte del presupuesto nacional. Sin embargo, las políticas económicas de cada país ocasionan que el gasto público sobre la educación se modifique, ya que a medida se realizan varios ajustes, como lo son los pagos a los maestros, pagos a los conserjes, a los de la limpieza, gastos como lo son papel higiénico, entre otras cosas, material de clase, ya que pues, los maestros se tienen que preparar, ya sea con cartulinas, marcadores, etcétera. Incluso en algunas escuelas pues tienen que comprar el proyector, pantallas y todo ese tipo de tecnología que se ocupa. También en casos hay computadoras que pues como la tecnología va avanzando, pues se necesita mucho de esto, así como lo hacemos en la facultad, de dar nuestras clases sin diapositivas en la pantalla, y pues eso es una forma de hacerlo más fácil. Más sin embargo, en muchas instituciones se batalla el tener un tipo de clases así, y pues en esta nota pues es un claro ejemplo de que se necesita de este recurso. Por eso mismo anoté y agarré esta nota para relacionarlo con esta lectura, que como lo mencioné en unos momentos, el dinero también se va en construir edificios, en construir toda la escuela, como lo mencioné en la nota, que pues se derrumbó por completo toda la escuela, y pues este tipo de cosas lastiman mucho, ya que pues los alumnos se quedan sin clases, algunos maestros sin trabajo, o pues tienen que moverse a dar la clase en otro lugar. Y bueno, en esta misma nota menciona que se tuvieron que gastar demasiados millones de pesos para volver a construir todos los edificios, más las aulas, baños, y otros tipos de materiales que necesitaran. Y pues obviamente volver a comprar pues los bancos, pizarrones, computadoras y pues todo el equipo necesario que se necesita para seguir dando clases los maestros. Bueno, la siguiente nota que les voy a hablar es de los padres creen que el COVID-19 supondrá un retraso para la inclusión de sus hijos con discapacidad. Bueno, esta nota dice que la mayor parte de las personas, o sea, los padres de familia de los niños, piensan que se van a atrasar pues gran parte del camino que han avanzado. Y pues sí es cierto, ya que pues los niños necesitan pues de la atención, de la educación para poder seguir adelante, y pues poco a poco se va retrasando pues lo que ya aprendieron. Y bueno, esta nota la relacioné con una lectura que vimos hace poco que se llama Estructuras organizativas para una escuela inclusiva. Bueno, como lo vemos en muchas ocasiones, pues quizás los maestros o las propias escuelas no están preparados para tener la educación para personas con algún tipo de discapacidad. Muchas de las veces las maestras pues como que no les ponen la atención que debe de ser la necesaria a los niños. Piensan que por atender a un niño se les van a atrasar los demás, y pues esa es la mayoría de los maestros que piensan así. Me ha tocado ver casos, en una ocasión que me tocó trabajar de maestra sombra, de una niña con autismo. Entonces pues la niña, perdón, era muy hiperactiva y la maestra pues no le ponía la atención, decía que pues no le podía poner nada más atención a ella si tenía pues más alumnos. Entonces pues esas son muchas maneras de pensar. Y pues la escuela inclusiva pues promueve el crecimiento de brindarles el acceso a los niños y niñas que tienen alguna discapacidad o dificultad física o pues también intelectual, y dándoles la posibilidad de desarrollarse en igualdad de oportunidad y con respeto a sus derechos. Pues una de las características se podrá decir es que es de enseñar a la medida de todos. Pues todos sabemos que cada persona es diferente, alguna persona puede aprender de una manera, otra persona de otra, no todos vamos a aprender de la misma forma. Quizás a ti te gustan las matemáticas, a mí me gusta el español, y pues
es diferente nuestras capacidades, nuestros gustos, nuestras habilidades, nuestro proceso de información. También debemos de saber de que hay que apoyar a todos, como lo mencioné, la maestra o los propios compañeros, ayudar a los niños que tienen algún tipo de discapacidad, y tener expectativas altas para todos. Nunca hacer de menos a un niño por una discapacidad física, una discapacidad intelectual. Todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos, y no por tener algún tipo de discapacidad me tienes que hacer menos o me tienes que hacer más. Todos somos iguales, y estamos estudiando por un motivo para poder salir adelante. Hay muchos casos y se han visto muchos en el país de niños, personas con algún tipo de discapacidad que salen adelante, que tienen hasta empresas. De hecho, aquí en Monterrey hay una cafetería que trabajan por los niños y adolescentes con síndrome de Down, y eso es un orgullo, algo muy bonito que tenemos aquí en nuestro país. Y pues bueno, esta lectura me pareció muy interesante, ya que pues no se ve tanto este tipo de temas o en las escuelas, y pues hay que aprender a convivir, a ayudar a las personas que lo necesitan. También pues en las escuelas a veces no tienen los recursos, como quien dice, para las personas con discapacidad. Por ejemplo, a veces en las escuelas no tienen ni siquiera rampas. Me pasó en la secundaria, creo, no tenían rampas y había una persona con una discapacidad física, esa persona no podía caminar. Ya pues al paso del tiempo él decía que a veces batallaba, ya que pues tenía que entrar por la puerta 2, como quien dice, tenía que darse toda la vuelta para poder agarrar una rampa, ya que en la primera entrada, era la que le quedaba más cerca, pues había escaleras. Entonces pues ese tipo de detalles, pues quieras o no, hacen sentir mal a una persona, ya que pues esta persona tiene las ganas de salir adelante, y pues por motivos de la escuela o así, se va atrasando, como quien dice. Bueno, otra nota que también pues les voy a platicar es de Beatriz Gutiérrez, mujer que pide a los alumnos no abandonar la escuela tras lo del COVID. Pues como todos lo sabemos, y como lo estamos pasando ahora por problemas de lo del COVID, lo de este virus, tuvimos que suspender clases presenciales y pues tener que utilizar el medio de en línea, como es ahora en Teams. Para muchos alumnos pues es difícil, ya que no cuentan con los recursos necesarios, como es la computadora, el internet, que son pues algo que se ocupa en estos momentos que estamos viviendo. Y pues muchos alumnos, como no tienen este recurso, pues deciden mejor abandonar pues la escuela, ya que pues no se puede continuar así. Muchas personas batallan, quizás no tienen el dinero necesario para comprar una computadora, y pues es entendible, pero pues hay muchas personas que realmente sí quieren seguir adelante. Esta nota pues la relacioné con una lectura que se llama Relación entre familia y escuela, que está en nuestro libro que nos dieron en el semestre. Pues como aquí viene, la familia es el núcleo de la sociedad y contribuye en la fuerza hacia la estructura y propicia la renovación continua de la sociedad. Bueno, pues la familia es muy importante para nosotros, y pues más ahora en las clases que estamos haciendo en línea, pues a veces como estamos todos en cuarentena, pues tienen que estar todos en casa, y quizás pues no te dejan escuchar, no te dejan concentrarte. Pues en las clases en línea a veces es muy difícil, ya que pues estás escuchando al maestro, pero pues también tu hermana quizás está en clase, tus papás están ocupados, ya sea trabajando en la cocina o en otra parte de la casa, y pues también es muy difícil concentrarse. Me pasó este semestre que empezamos en línea, que pues en mi casa no teníamos una computadora, y pues éramos 3 personas, 3 estudiantes de la uni. Entonces pues se nos dificultaba un poco, y pues tuvimos que comprar otra computadora para poder seguir trabajando en nuestras clases. Pero pues lamentablemente no todos tenemos ese tipo de oportunidad, pero pues más sin embargo lo necesitamos. Bueno, esta lectura pues nos viene diciendo que pues la escuela, la comunidad y la familia es algo muy importante para nosotros, y pues realmente tiene por la razón. Y pues también muchos de nosotros como alumnos presentamos distintas emociones
como es el estrés, el enojo, quizás tristeza de vivir este tipo de situación, ya que no estamos acostumbrados quizás a tomar clases en línea, ya que es pues un poco más difícil y estresante, pues son más quizás dolores de cabeza el estar sentada enfrente de una computadora por demasiado tiempo, y quizás pues si también trabajas, pues el tener que estar haciendo home office en tu casa pues es también un poco más complicado. Bueno, esta lectura menciona también acerca de la tecnología, ya que como lo mencioné es algo muy importante en la vida del ser humano. Y bueno, así como lo venía en la nota periodística, como lo viene en la lectura, pues decía que era muy importante la escuela para poder seguir adelante, para tener un buen futuro, como nosotros que estamos estudiando educación, pues en un futuro ser unos muy buenos maestros. También venía un ejemplo en la lectura de un estudiante que, pues si en su casa está frecuente, va a leer un libro, pues quizás en la escuela también. Pues cada persona, como lo mencioné en una nota pasada, pues aprende de manera diferente. También pues estábamos acostumbrados a ir a la escuela presencialmente, y pues ahí un poco nos distraíamos, y pues es muy diferente la escuela a estar en casa, en una clase en línea, en computadora, ya que pues quizás se te dificulta más el aprender, pues es muy diferente el estar en una clase con un maestro que te está enseñando a que te está enseñando a través de una computadora. Quizás pues, o quizás no pones muy bien atención, o quizás pues no le entiendes tanto, y pues son diferentes las circunstancias en las que estamos pasando pues por este momento, y pues cada uno aprende de manera diferente. Y pues bueno, estas son mis notas y pues es todo de mi parte. Muchas gracias. Hola, buen día. Mi nombre es Erika Martínez de Luna y yo expondré 3 noticias relacionadas con los temas que vimos a lo largo del semestre en Educación y Comunidad. La primera de ellas se origina en Jalisco y se titula Desaparición de talleres, nacen los clubes escolares en educación básica. La nota empieza mencionando los tipos de talleres que hay en las escuelas secundarias técnicas, como corte y confección, electricidad y mecánica, que ahora estas opciones académicas ya no llaman mucho la atención de los estudiantes. Entonces esta opción académica ha ido desapareciendo conforme va avanzando los ciclos escolares. Esto es debido a la implementación del nuevo modelo educativo, que esto estipula que ahora la propia escuela podrá decidir en base al contexto, a los intereses, a las habilidades y a las necesidades de los alumnos qué facultad enseñar. Y por esto comenzaron a nacer los clubes, que ahora sustituyen a los talleres a nivel secundaria. Pero no solo en ese nivel, sino que también buscan implementarlo a nivel primaria y nivel preescolar. Ya ahora no se tiene como objetivo enseñar un oficio a los estudiantes, sino ahorita están enfocados un poquito más en otras cosas, como por ejemplo fortalecer los campos de formación académica, el área de desarrollo personal y social también. Para realizar los clubes, evaluarán los contenidos que necesitan adquirir los alumnos. Los clubes tendrán dirección hacia 5 ámbitos. El primero es ampliar la formación académica. El segundo es potenciar el desarrollo personal y social. El tercero, nuevos contenidos relevantes. El cuarto, conocimientos regionales. El quinto, proyectos de impacto social. Hay planteles que incluso han integrado alumnos de diferentes grupos y edades. Hay que aclarar algo. ¿La institución implementa los clubes? Sí, pero al final el alumno es quien decide a qué club inscribirse, es al que él desee. Y bien, algo que se me hizo muy interesante fue que en la noticia incluyeran un listado de los temas de los clubes. Y daré unos ejemplos que sinceramente fueron los que a mí me llamaron un poquito más la atención, y son el taller de escritura creativa, la sociedad de debates de dilemas éticos, lengua indígena para hablantes de español, lengua de señas mexicanas, enseñanza del sistema braille, museos del mundo, orquesta, pintura, danza, teatro, deportes, pero no solo eso, sino también incluye artes marciales y también el ajedrez, emprendimiento, y venía también unas campañas que iban a hacer, que eran
la campaña de nutrición, autoestima, manejo de emociones y vida libre sin violencia. Con solo leer los temas, uno se da que cuando se está en un grupo de personas con el mismo interés en común, siento que es más sencilla la convivencia y pues también más fácil el aprendizaje. Y bueno, esta noticia a mí me recordó la lectura que tuvimos en el libro de Educación y Comunidad. Precisamente el subtema se llama Clubes Escolares, que si bien aquí en la noticia no fueron los de la iniciativa los padres de familia, más bien el modelo educativo, pues venía siendo lo mismo que decía el libro, que aquí también en la noticia hicieron primero una evaluación de los intereses y necesidades de los alumnos y para posteriormente la programación de actividades y pues al finalizar el ciclo escolar que los clubes hicieran su presentación de todos los progresos que han hecho hasta ahora. Y para los que eran las campañas me imagino que también cubrían los puntos, que venía como elaborar material didáctico y todo eso, ¿verdad? Y yo creo que aquí era la oportunidad de involucrarse los padres, porque en estos temas que involucran a la familia, así beneficiarían el desarrollo de los hijos, tanto académicamente como personalmente. Bueno, la siguiente noticia es de Puebla y Cetital y Urbana, la brecha que marca el rezago. La noticia comienza dando una estadística no muy alentadora, pero desafortunadamente verdadera, la cual es que solamente una cuarta parte de cada 100 alumnos logra concluir una carrera universitaria y pues parte de este problema tiene que ver con la brecha que marca los habitantes de la zona rural y entre los habitantes de la zona urbana, que como sabemos esta última es la que cuenta con más disponibilidad a servicios educativos de mejor calidad y obviamente esto impacta en el aprovechamiento de los alumnos. También durante la noticia hace mucho énfasis en el ámbito ventajoso de vivir en la zona urbana, la cual es el acceso de la información y la diversidad de los centros educativos. Es decir, mientras que los de la zona urbana tienen asegurado el acceso a Internet o la libre decisión de poder asistir a la institución que mejor les plazca, los de las zonas rurales ni siquiera cuentan con la infraestructura adecuada para poder impartir clases, como por ejemplo no cuentan con agua potable o con electricidad, material didáctico, donde poderse sentar los alumnos, etc. Como dije anteriormente también, sí hay mucho énfasis sobre las ventajas de vivir en la ciudad, como por ejemplo, aquellos que estudian en centros educativos que se encuentren en la zona urbana obtendrán mejores resultados en comparación a los que residen en las zonas rurales. Y esto es porque ellos tienen muchas carencias y pues obviamente no van a ir al ritmo de los que viven en las zonas urbanas. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico identificó elementos que justifican el porqué del mejor desempeño en los estudiantes que residen en las zonas urbanas, los cuales son mejor ambiente disciplinario, empleos mejores pagados para sus padres, menor probabilidad de la escasez de personal y la cualificación de los mismos. Y bien, todo esto me es muy familiar con el tema de política educativa de México, que habla sobre los retos que hay que superar hablando de la educación. Y bueno, con los puntos con los que yo lo relacioné fueron con el rezago, el cambio estructural y los avances científicos y tecnológicos. El rezago, pues porque toda la nota habla sobre las dificultades de los estudiantes y pues las carencias en las zonas rurales y pues que aplazan y atrasan sus planes educativos debido a todas las carencias. El punto de cambio estructural es porque ha ido en aumento la población tanto rural como urbana y pues se necesita contar con más escuelas. Además de que la población aislada que viene siendo la rural hace un poquito más difícil que llegue la educación a este tipo de comunidades de manera tradicional, por lo que se requiere un sistema más complejo, descentralizado y flexible para dar respuesta a las demandas de este tipo de fenómenos. El punto de avances científicos y tecnológicos es porque si bien en el país sí hay avances en estos ámbitos, pero lo que falta es la manera de llevar todo esto
a las zonas rurales, lo cual resulta ser muy difícil, ya que en las zonas marginadas pues no se cuentan con los recursos suficientes para financiar este tipo de herramientas, y esto a su vez dificulta y hace más complicado el progreso de los alumnos. Bien, la última nota se titula Inclusión o Escuelas Especiales para Alumnos con Discapacidad. Esta nota habla sobre la nueva reforma constitucional en materia educativa que tiene que ver con personas con discapacidad, y menciona que desde que se dieron a conocer los artículos que se iban a reformar y sus implicaciones, comenzaron a surgir muchas dudas y muchos reclamos debido a la poca claridad de conceptos muy poco desarrollados. Y básicamente todo esto se trata de entender qué significan y qué involucran los conceptos de inclusión y educación especial que plantean este nuevo modelo. Yo la verdad no entendía mucho a qué se refería esta nueva reforma, así que mejor me puse a investigarla, y ya cuando la leí pues sí me di cuenta de que mencionan cosas muy buenas, como por ejemplo la accesibilidad para la gente con discapacidad, la asistencia social, es más, hasta la inclusión en la comunicación, por ejemplo, la enseñanza del lenguaje de señas mexicanas y la enseñanza en el sistema de braille. Incluso también hay un punto que toca el tema de la discriminación, y de más abajo están los dos conceptos de educación especial y educación inclusiva. Educación especial estipula que va destinada hacia las personas con discapacidad, y hasta allí todo bien. Y debajo de esta se encuentra el concepto de educación inclusiva, el cual menciona que se tiene que integrar personas con discapacidad a los planteles de educación básico regular. Y fue ahí donde comprendí que el por qué había muchas personas en estado de confusión debido a estos dos puntos. Es decir, está muy bien que logren acceder a la educación las personas con capacidades diferentes, y parece ser lo mismo, pero no es lo mismo. O sea, son dos conceptos muy diferentes y se tiene que aclarar la diferencia entre estos dos. E incluso hay gente que encuentra un tanto contradictorios estos dos puntos, puesto que la educación especial no es educación inclusiva, eso es lo que mencionan. Y además hay personas que proponen como posible solución inculcar la inclusión. ¿Cómo? Pues explicándoles a los alumnos de escuelas regulares que las personas con capacidades diferentes hay que respetarlas y también saber convivir con ellas adecuadamente. Sin embargo, lo que ellos no ven conveniente es que las personas con discapacidad sean integradas a las escuelas regulares, debido a que estos planteles no cuentan con las instalaciones adecuadas para recibirlos y ayudarlos de manera correcta y como ellos necesitan, y tampoco que cuentan con el personal capacitado para poder ayudarlos. Y bien, pues yo la noticia la relaciono con una de las lecturas que tuvimos casi al final del semestre, la cual se titula Estructuras organizativas para una escuela inclusiva promoviendo comunidades de aprendizaje, donde al último dice que la inclusión de las escuelas en el entorno aparece como algo imprescindible para suscitar una interrelación en la que ambas partes participen de una colaboración integradora, creativa y optimizante, de manera que ésta goce de la flexibilidad suficiente para adaptarse a las diferencias del alumnado en una sociedad cada vez más plural. Siento que con este texto menciona la importancia de la inclusión, en pocas palabras, ¿verdad? Y bueno, esto ya terminé mis 3 noticias y esto ha sido todo de mi parte y muchas gracias por su atención. Ok, el día de hoy les voy a hablar sobre 3 noticias que más me llamaron la atención. Una de las noticias de las cuales más me llamó la atención fue una que se llamaba El ciclo escolar se detendrá o se mantendrá. Escuchamos desde que inició la pandemia, desde que se empezó a generalizar todo esto de que las clases ya no iban a ser presenciales, estuvimos escuchando muchos rumores que se generaban en Facebook, en Instagram, en Google o en diferentes plataformas digitales que existen. Se nos decía mucho que las clases ya no iban a seguir, que se iban a detener y que también se iban a suspender los ciclos escolares en las primarias.
decían que se iban a suspender y que ya no iba a haber más clases. También decían que los niños iban a tener que volver a cursar el curso. Por ejemplo, si había niños que estaban en tercer grado, iban a tener que volver a cursar el tercer grado y ya no iban a poder seguir a cuarto grado. Entonces, se estuvieron hablando muchos rumores sobre esto, pero se llegó a la conclusión de que todo iba a ser en línea. Entonces los maestros tenían mucho más trabajo, tenían mucho más cosas que revisar, ya que tenían que hacer todo digital, lo cual no estaban preparados. Normalmente un maestro se prepara todos los días para dar una clase al día siguiente, y así continuamente. Pero pues nadie contaba la verdad con esta pandemia, y se hizo de que los maestros mandaban documentos por PDF a las mamás de los alumnos, haciendo que el trabajo que hacían las maestras ahora lo hicieran las mamás con sus niños. Y esto era un trabajo mucho más pesado y mucho más caro, ya que muchas veces no, las tareas que encargaban las maestras o las actividades que ellas hacían en clases no son las mismas que estaban dándoles a los padres de familia para poder realizar de que sus hijos algún trabajo, haciendo que los padres gastaron mucho más dinero del que se gastaba normalmente en las clases presenciales, ya que los maestros hacían que los padres imprimieran hojas ya sean de 50 páginas, de 100 páginas, y los maestros gastaban no tanto, pero gastaban tiempo revisando todos los documentos que los padres les enviaban para revisar, ya que tenían los padres que imprimir el documento que el maestro les enviaba y después ellos hacer que sus hijos los hicieran, trabajaran. Y yo creo que esto es un trabajo difícil para un padre de familia, ya que ellos no tienen muchas veces los conocimientos que un maestro tiene para poder enseñar a un niño a que ponga atención o que preste la suficiente atención a los padres de familia, ya que en el salón de clases es difícil muchas veces que un niño preste atención a lo que le está diciendo la maestra. Ahora imaginen en su casa, que tienen muchas más distracciones que en el salón de clases. En el salón de clases interactúan con sus amigos, interactúan con sus compañeros, pero en casa tienen más distracciones, ya que tienen la tele, tienen el celular de su mamá, tienen las computadoras, tienen todos sus juegos ahí. Entonces es más difícil que el alumno preste un poco más de atención a sus padres de familia. También es difícil para sus papás, ya que muchas veces ellos no dominan el tema que los niños están viendo o no les enseñan de la manera que ellos deberían de estar aprendiendo. Entonces este tema lo vi en la página que se llama El Economista. Se los voy a mostrar para que lo vean. Ok, el que les estoy mostrando es la página de donde saqué el artículo del que les hablé hace un momento, y nos habla más o menos de todo lo que yo les estuve hablando. La siguiente noticia de la cual les hablaré se trata de la importancia de continuar con la reforma educativa para aprovechar las tecnologías en la educación. Como bien sabemos, las tecnologías se van mejorando conforme van pasando los años, los meses o los días. Cada día sacan una nueva manera de aprender, sacan una nueva plataforma educativa, alguna otra nueva red social o alguna otra manera de poder trabajar, ya sea en estas tecnologías. Como bien sabemos, en lo que han ido pasando estos meses, se han ido implementando las tecnologías de la información en la educación, ya que todo se está manejando en línea. Como bien sabemos, los alumnos, los padres de familia y los maestros tienen que tener conocimientos de las tecnologías para poder trabajar, mandar las tareas, para poder los maestros comunicarse con los padres de familia y poder entregarles la tarea que tienen que realizar sus hijos. Y los padres tienen que aprender a manejar las tecnologías de la información para así poder mandarle las tareas a los maestros, ya sea conforme la vía de WhatsApp, por correo o por alguna otra plataforma, ya sea educativa o muchas. Por ejemplo, últimamente se está manejando también lo que es la plataforma de Zoom, que hace que los padres de familia se conecten por vía lo que es videollamada con los profesores de sus hijos para poder decirles o darles clases a los niños, ya que muchas veces no queda claro las clases que les dan a través de la tele, ya que en las mañanas se está dando clases
de lo que es lo que debería de estar llevando su niño conforme el ciclo escolar, ya que no se aprende de igual manera que la manera presencial. Ahora, también la reforma educativa trata de asegurar que la calidad en que los maestros imparten sus clases a través de las tecnologías sea de una buena calidad, ya que por esto hacen que los maestros tomen cursos en línea o que tomen cursos para poder saber trabajar con estos tipos de tecnologías y así poder darle una mejor enseñanza al alumno, ya que la reforma educativa está tratando de hacer que de formar docentes que impartan estas tecnologías a sus alumnos y así poder crear mexicanos que se vuelvan parte de la revolución de la tecnología y se inserten en el campo laboral y hacer que México sobresalga. También decía la nota que se consideró que la tecnología está cambiando nuestra realidad, nuestra cultura, la economía y los trabajos a una velocidad sin precedentes, por lo que se requiere de mecanismos para reducir la brecha en el acceso de las tecnologías. Y esto va más que nada también en la educación, es muy importante, ya que podemos hacer que nuestros alumnos se motiven, si algún día quieren estudiar lo que es la docencia, hacer que sus alumnos se interesen en lo que son estas tecnologías que le van a servir mucho a futuro. También podemos centrarnos un poco en lo que son los docentes un poco mayores o los docentes que son de nuestra edad o que son jóvenes pero simplemente no les interesa la tecnología para aplicarlas en su área laboral, ya sea que ellos están acostumbrados de la manera antigua, ya sea de que estudiando o haciendo carteles o escribiendo en el pizarrón de GIS o en el pizarrón de marcador. Es importante también aprender a manejar lo que son las computadoras, aprender a usar el proyector y todo ese tipo de actividades y procesos que se deben de llevar para poder hacer que los alumnos se interesen un poco más en las tecnologías de la información, ya que es algo que se utiliza cotidianamente, ya sea usando las computadoras, los celulares, también usando lo que es las plataformas digitales. Por ejemplo, ahora que estamos en los cursos en línea, en las clases en línea, usamos lo que es la computadora, el celular, y eso lo usamos para comunicarnos con nuestros maestros y así los maestros poder encargarnos tarea y nosotros hacerlos desde nuestra casa, ya que no podemos salir debido a la contingencia. También podemos notar lo estresante que es a uno como alumno, tanto como alumno como maestro, calificar y poder mandar los trabajos, ya que normalmente las tecnologías no funcionan al 100, o se nos va el internet o la computadora nos está fallando o el celular no tiene datos, o sea, siempre hay algo en lo que tú dices de que no, es que me está fallando esto. Entonces, por una cosa u otra, siento que México debe de mejorar mucho en ese aspecto en las tecnologías, tanto como en la enseñanza que le dan a los maestros para poder impartirnos y poder trabajar con estas tecnologías, como a los docentes, dar de nuestra parte, porque la verdad, o sea, de nada sirve que un maestro esté tratando de dar su mejor clase o tratar de hacer de que tú te estés enfocando o tomándole la importancia que le deberías de tomar si tú no prestas atención o no le das la suficiente importancia que debería de tener aprender este tipo de cosas, ya que cuando se presenta una situación como la que ahorita estamos viviendo, es cuando más deberías de tener estos tipos de conocimientos o cuando más deberías de tener herramientas para poder trabajar. Nadie estaba preparado para poder trabajar en este tipo de pandemias o de situaciones, ya que pues la verdad nadie lo esperaba y pues es de vital importancia. Ahorita les voy a enseñar lo que es el artículo que yo estuve leyendo, que fue del periódico El Universal. Se los voy a mostrar para que ustedes lo vean. Ok, este es el artículo del cual yo me basé, que es del periódico El Universal, que se llama Lo importante continuar con reforma educativa para aprovechar la tecnología. Y aquí viene toda la información que yo les estuve diciendo.
Y ya sería toda esta noticia. Sería que empezáramos a pasar a la siguiente. La siguiente noticia que me llamó mucho la atención se llama: la agencia de la ONU advierte que los niños corren mayor riesgo porque la pandemia hizo que usaran un poco más el internet. Creo que esto es un tema un poco polémico, o puede ser que diferentes personas tengan diferentes opiniones al respecto, ya que los niños siempre han usado el internet desde edades muy pequeñas y muchas veces no es, podría decirse, lo mejor o lo adecuado, ya que deben de existir ciertas edades para que un niño pueda portar un celular, ya que no siempre se le pueden dar el uso correcto de las redes sociales, del YouTube, de Google, ya que los niños están expuestos a diferentes cosas, ya sea como el acoso, o también cuando las personas o los niños no saben usar bien las tecnologías de la información, se meten a páginas que no deberían de meterse. Entonces varía demasiado el uso que le dan los niños a este tipo de páginas o a este tipo de tecnologías. Los niños están accediendo demasiado al internet a una edad muy temprana, pasando más tiempo en lo que es en el celular, en las computadoras, en los videojuegos, en vez de estar pasando más tiempo en sus casas, con su familia, conviviendo, o también pudiendo haber salido a jugar o convivir con sus vecinos, cosa que eso se hacía mucho antes. Antes tú no veías a un niño jugando al Xbox o jugando en el celular. Normalmente veías a los niños jugando en sus cuadras, conviviendo con sus vecinos, conviviendo con los padres de sus vecinos, haciendo pijamadas, cosas así que ahora normalmente no vemos. Se me hace un tema demasiado extenso y variado, ya que, como les comentaba al principio, no todas las personas tienen la misma opinión o la misma creencia. Muchas veces las personas creen que dándole un celular a un niño hace que esto le haga un bien, pero no. Sí es un bien, pero dependiendo mucho de la edad que tenga la persona. Por ejemplo, si tú le das un celular a un niño de 5 años, obviamente no le va a dar el uso adecuado que se le debe dar a un celular, ya que un niño no tiene los conocimientos adecuados o no tiene razonamiento adecuado para poder usar este tipo de tecnologías. Entonces, hasta aquí quedaría mi tema. Ya nada más sería de que les enseñara lo que es la página donde me informé o donde el artículo que me interesó, y ya concluiría con mi tema. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Isaac Antonio. Hoy presentaré las 3 noticias que me corresponden. La primera noticia es: la SEP busca ampliar la educación para personas con capacidades diferentes. Con esta estrategia, la SEP busca lograr la autonomía de personas con alguna discapacidad visual, auditiva, motriz, intelectual y psicosocial. Tras una reunión virtual que los integrantes de la SEP realizaron, impulsando una estrategia nacional para ampliar esta educación a personas con alguna discapacidad visual, auditiva, motriz, intelectual o psicosocial de 10 años que no asisten a la escuela, o sea, personas que con estas discapacidades no tienen las recomendaciones directas para poder asistir a una escuela. Con esta estrategia inclusiva, por así decirlo, para personas con discapacidad, se busca lograr una autonomía de manera progresiva y mejorar la calidad de vida. En la reunión participaron integrantes del Movimiento 312 y el secretario de Educación Pública de hoy en día, Esteban Moctezuma Barragán, así como representantes de diferentes organizaciones. El funcionario indicó que se tiene la mirada puesta en las niñas, niños y adolescentes mexicanos que más lo necesitan, porque la equidad no es dar a todo el mundo lo mismo, sino dar más a quienes lo necesitan. Señaló que al conseguirlo, las características del modelo educativo para personas con discapacidades deberán basar contenidos básicos y diversificados, adaptados a las necesidades educativas y específicas de estas personas, que favorezcan el avance del ritmo del estudiante.
Asimismo, el secretario aseguró que se llevará a cabo una metodología basada de aprendizaje colaborativo con un enfoque intergeneracional que promueva valores como el respeto, el reconocimiento a la diversidad cultural y evite la discriminación. Moctezuma Barragán indicó que está disponible modalidad presencial y en línea según la condición de la discapacidad. Por otro lado, el director general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, o sea, por sus siglas INEA, Rodolfo Lara Puente, señaló que para lograr los objetivos de esta estrategia se trabaja en la integración de una mesa pedagógica, especialistas en conjunto la SEP y la participación de los sectores público, privado y social. En ese sentido, Lara Ponte informó que el INEA en integrantes de 3.2 y desarrollarán la serie radiofónica pero iguales, cuyo objetivo es proporcionar a las personas con discapacidad y más que nada a sus familias la oportunidad de aprender en forma colaborativa. Esta serie se integrará por 20 programas que a su vez se basarán en 4 ejes: promover el bienestar de la familia, la comunicación en la familia, la sociedad en la que queremos vivir y el ambiente. De igual manera se determinó atender a las personas con discapacidad auditiva con la implementación del taller de inducción de comunidades sordos y su lengua, dirigido al grupo técnico de la INEA a fin de identificar los elementos necesarios para adecuar el modelo de la educación para la vida y el trabajo, mismo que estará a cargo de la Asociación de Intérpretes y Traductores de la Lengua de Señas Mexicanas. Posteriormente, de manera conjunta, se desarrollará una modalidad de asesoría pedagógica a distancia con el apoyo de expertos en lengua de señas mexicanas para la educación primaria y secundaria en los ejes de lengua y comunicación, matemáticas y ciencias. O sea, se va a implementar talleres de seña para personas con discapacidad diferente poder llegar a una comunicación social. En cuanto a los que tengan discapacidad visual, la INEA expuso el enfoque de MIBT para personas ciegas y su modalidad en voz, el cual tiene a quienes desean estudiar la secundaria con apoyo de herramientas digitales con actividades como las siguientes. Las siguientes actividades serían reunión conjunta para analizar los materiales de la enseñanza de la lectura y la escritura en el sistema Braille para personas ciegas. Analizar las ventajas de utilizar herramientas digitales para el aprendizaje con personas ciegas y la elaboración de contenidos digitales accesibles ofrecidos por Fundaciones Ilumina, Ceguera y Baja Visión. Bueno, hasta aquí esta nota, es interesante. Bueno, otra nota que deseo agregar es una que ya estaba sonada un poco hace un par de semanas. Creo que ya se veía venir, pero pues es importante mencionarla, y es que la Universidad Autónoma de Nuevo León sus próximos exámenes de admisión serán realizados por un método en línea. Bueno, como sabemos, la Universidad Autónoma de Nuevo León informó a través de sus redes sociales que los exámenes de admisión serán completamente en línea. La institución tomó la decisión debido a la contingencia sanitaria por el coronavirus SARS-CoV-19. Por lo que las preparatorias, la prueba será el 11 de julio y las facultades el 18. A través de la página de internet, la UANL, los aspirantes podrán consultar la convocatoria, hallarán el directorio de las escuelas participantes y su oferta educativa. Y aquí podré mencionar algo de lo que dice una de las requisitos que será para ingresar al examen en línea. Y aquí leyendo dice: se aplicará el sábado 18 de julio del 2020. El aspirante será evaluado mediante una aplicación en línea donde será necesario disponer de un equipo de cómputo conectado a internet. Los detalles estarán publicados en el documento relacionado de la aplicación del examen en línea. El examen se aplicará con una prueba de razonamiento y conocimientos básicos del nivel de bachillerato. El examen y las respuestas utilizadas son propiedad física e intelectual del prestador de servicios de acuerdo con el convenio establecido con la UANL, y en ningún caso se aplicará el examen en una fecha de horario diferentes. Con la asignación de los aspirantes serán aceptados en la facultad de su preferencia de acuerdo con el siguiente procedimiento. De acuerdo con el puntaje obtenido en el examen, cada facultad hará un listado de los nombres de aspirantes ordenados de mayor a menor. Serán aceptados todos los aspirantes a la facultad cuando la demanda sea igual o menor cupo.
cuando la demanda sea mayor con la capacidad de facultad, se dará preferencia a los aspirantes con mayor puntaje. Si algunos alumnos ya aceptados no hicieron trámites de inscripción, los lugares que dejen serán reasignados por la dirección de la facultad. Los aspirantes no aceptados y aceptados que no efectúen su inscripción definitiva en este periodo podrán concursar otra vez en la siguiente convocatoria. Como sabemos, pues no vamos a, no será totalmente presencial, será totalmente en línea, y cabe recalcar que es una manera muy rara de analizar las cosas. No han dicho cómo se llevará a cabo, si cada pregunta tendrá un tiempo limitado, porque pues como sabemos, tenemos la oportunidad de, pues decirlo así, las gentes tendrán oportunidad de hacer trampa. O algo parecido que los ayuden a tener mayor puntaje. Y si es así que todos llegan a tener un excelente puntaje, entonces las personas que de verdad estudiaron, o las personas que de por sí merecían ese lugar, ahora tendrán que tener tendrán mayor competencia a la hora de entrar. Y otra cosa es importante mencionar, que pues hemos visto a lo largo de estas semanas también, que los exámenes en línea proporcionados por una web que hizo la UNL estuvo fallando, se estaban cayendo. Entonces no sabremos si ese día son miles de personas las que van a presentar para las facultades y preparatorias. Bueno, unos en la preparatoria un día y la facultad en otro. No sabemos cómo vaya a aguantar los servidores de la UNL. No tenemos duda, pero lo que sí debemos tener mucho en cuenta es que pues lo que más buscan los estudiantes es seguir aprendiendo y quieren tener un lugar en la universidad para poder tener una experiencia universitaria de lo mejor. Ya por último, para concluir con estas tres noticias, el pasado 15 de mayo, a través de una conferencia en línea, se pronunciaron las siguientes palabras: educación es hoy en México una mercancía. En los últimos 15 años, la educación en México se ha convertido en una mercancía. Los estudiantes en consumidores, sus padres en clientes y los maestros en proveedores de un servicio. Estas palabras fueron dichas por Andreas Schleicher, creador de la prueba PISA de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, o sea, la OCDE. En una entrevista con el Universal desde París, Francia, a propósito del Día del Maestro, el investigador alemán espera que la crisis para el coronavirus ayude a los mexicanos a revalorar el trabajo con los docentes y la necesidad de invertir en ellos y en su profesionalización, pero también a tener una nueva concepción de la educación, en la que no sea una mercancía, sino una experiencia humana y una misión de sociedad. Conocido como el jefe PISA, o boss en inglés, Schleicher ha dedicado gran parte de su vida a estudiar los sistemas educativos de todo el mundo y a impulsar el papel protagónico que deben tener los maestros en la construcción de estos. Consideró que aprende en casa la estrategia del gobierno mexicano para impartir la educación a distancia durante la emergencia sanitaria es tan buena como la que implementó el gobierno chino, pero los maestros asiáticos estaban mejor capacitados y tuvieron un tiempo para vincularse más con sus alumnos. Una de las preguntas que se cuestionaron en este tema son: ¿podrá la pandemia ayudar a que el país valore más a sus maestros y el trabajo que hacen? A lo que él contestó: totalmente. Ahora los padres están dando cuenta de lo que es y lo que se necesita para educar a un niño. No se trata solamente de leerles un libro y ya. El gran trabajo es interactuar con ellos. Ahora es que se dan cuenta de lo difícil que es educar a sus propios hijos. Podrían imaginarse hacer lo mismo con 30 niños. Es un poquito a analizar este escrito que él dijo, esta respuesta. Pues es cierto, no es fácil educar a uno. Entonces, como maestros, es muy difícil educar más o menos a 30 en un salón muy grande. Y son unos problemas que vivimos aquí más en México, ya que no somos un país tan sobrepoblado, pero tenemos escasez de recursos educativos. Otra pregunta que se le hicieron fue: ¿qué cambios se espera ver en México a partir de esta crisis? A lo que él contestó que en los últimos 15 años ha visto que en México la educación se ha convertido en una mercancía, así lo recalcó él. Los estudiantes en consumidores, sus padres en clientes y los maestros en proveedores de un servicio.
Bueno, esto es lo que ya fue lo principal, lo que más destacó. La otra pregunta es, ¿le preocupa que al COVID-19 vaya a ampliar la brecha de inequidad entre los niños mexicanos? A lo que él contestó que era un gran riesgo. Los estudiantes que provienen de entornos privilegiados tienen mayor acceso a recursos educativos y de aprendizaje. Tienen el apoyo de sus padres, la motivación y la resiliencia para aprender por ellos mismos. Todo lo que se necesita para salir exitoso de una situación como esta. Y pues lamentablemente los estudiantes que en condiciones de desventaja no tienen acceso a estos recursos. Y por ello les cuesta mucho más trabajo plantearse sus propios objetivos y monitorear su proceso de aprendizaje. Me parece que cuando regresen a la escuela vamos a ver disparidades mucho más grandes entre los niños mexicanos. Y en esta tiene mucha razón, ya que México es un país con mucha desigualdad social, clasista, si no podemos así decirlo. Pues como sabemos, esta crisis sanitaria en la educación pues afecta más a los sectores marginados o sectores con no tanta de solvencia económica como lo son otras partes que tienen toda la facilidad y accesibilidad a internet y servicio de cómputo, mientras que otros pues tienen que atenerse a lo que es un ciber o con otros artefactos. Una de las últimas preguntas que le preguntan es, ¿considera que aprender en casa basta para reducir esta brecha? Y bueno, aquí toma él de ensamblaje lo que pasó en China. En China instrumentó una plataforma de aprendizaje muy similar a la de México. Los maestros chinos están muy capacitados por utilizar tecnología en el aula y también conocen muy bien a sus estudiantes. Los mexicanos trabajan mucho, casi el doble que los chinos, pero estos pasan mucho más tiempo con sus alumnos, los conocen muy bien. El programa que desarrolló México es tan bueno como el chino, pero necesitan fortalecer muchísimo las capacidades de sus maestros para que puedan sacarle mucho provecho a la plataforma digital y conectarse más con sus estudiantes. El aprendizaje no es un proceso de transición en el que solo transmites conocimiento. Se trata de las relaciones que se construyen entre maestros y estudiantes, en especial para estudiantes de contextos menos privilegiados. Con la crisis del COVID-19, México está pagando el costo de no haber invertido en profesionalizar y mejorar a sus maestros. Me parece que sí. México debería redoblar sus esfuerzos para invertir en sus maestros y escuelas, así como en modernizar sus métodos de enseñanza. El país ha sido muy bueno en educar robots de segunda clase. Los estudiantes mexicanos son muy buenos para repetir lo que se les dice. Pero ahora es momento de pensar en lo que significa ser ser humano de primera en un mundo que será dominado por la inteligencia artificial. Me parece que es cuestión de tiempo hacer de lo mismo, sino hacer las cosas diferentes. Bueno, con estas preguntas que se le hicieron a Andrés Schweitzer, bueno, son la verdad que son de las cosas que más cuestionables de lo que es nuestro método aprender en casa, que pues no solo bastaba con implementar la idea, sino se necesitaba muchos recursos, muchas cosas para que todo saliera bien, desde los maestros, ser capacitados y tener una mejor enseñanza, hasta los estudiantes, pues que tienen desigualdad económica con otros sectores. Bueno, con esta nota finalizo ya mis 3 noticias. Ya para hacer una conclusión, mi equipo, retomamos muchas cosas que vivimos durante este curso en esta materia. Creo que también hablaron sobre la educación indígena, hablaron sobre la discapacidad, la inclusión que tenemos que hacer en las aulas y los métodos que se quieren empeñar para mejorar este tipo con talleres de señas. Cabe recalcar que todo lo que estamos pasando es una prueba solamente de que podemos mejorar más. Es un área de oportunidad la educación en México, pero creo que es muy difícil dadas las situaciones actuales en el que el país, no solo el sistema educativo, sino todo el sistema, pues tenemos un gran declive, no tenemos muy bien definidos nuestras metas como país, y solo los políticos solo se enfocan en llenar sus bolsillos y no tanto en mejorarlo. Pues tenemos muchas cosas que aprender y mejorar, y la educación es la mejor herramienta que podemos utilizar para mejorar todo este problema que tenemos y hacer un mejor futuro para todos. Espero que cuando acabe esta crisis sanitaria, como aquí señalamos en la última nota,
pues todos tenemos un papel más relevante y nosotros como futuros educadores podamos mejorar más el país donde vivimos.